sus vidas. Le agradecemos al Señor porque un día más podemos estar en este día del Señor adorando y engrandeciendo su santo nombre. Le invito a que abra su escritura en el libro de Oseas. Libro de Oseas, capítulo 4. Libro de Oseas, capítulo 4. Estudiaremos desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Libro de Oseas, capítulo 4, versículos 7 al 11. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Conforme a su multitud pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y hacia su maldad dirigen su avidez. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque se obstinaron en alejarse de Jehová. Fornicaron, vino y mosto quitan el juicio. Amén. Oremos. Dios Padre, le agradecemos porque en esta tarde nos has permitido, Señor, leer esta porción de las Escrituras. Hemos entonado cánticos a ti, mi Señor. Hemos orado también, hemos meditado en el devocional. Ahora, Señor, entramos a esta parte del culto donde te adoraremos también por medio de las Escrituras. Te ruego, oh Padre, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des comprensión por medio de las Escrituras, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Te rogamos que cada uno de nosotros pueda tomar la porción, Señor, que tú nos darás en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Como lo es cada domingo, estamos estudiando el libro de Oseas, versículo a versículo. Le pido la oración por los hermanos que están enfermos. Está nuestro hermano, antes de comenzar, está nuestro hermano Franklin, junto a su esposa, están muy resfriados, están muy complicados. Así que para que el Señor pueda permitir que prontamente salgan de todo esto. ¿Qué? La suegra del hermano Franklin. También la suegra del hermano Franklin, sí, ella la iban a operar ayer, así que también esperemos que el Señor por su misericordia haga la obra en ella, en la hermana Lorena también, y cada uno también de los que están trabajando. Bueno, amados, estamos estudiando el libro de Oseas versículo a versículo. Oseas fue un profeta del Antiguo Testamento, un profeta el cual tuvo que experimentar en su propia vida la predicación. En este caso, la predicación total del profeta Oseas va referida a la infidelidad del pueblo de Israel. Como ustedes bien lo saben, el pueblo de Israel no era cualquier pueblo, era el pueblo en el cual Dios había hecho un compromiso con ellos, había hecho un pacto con ellos. Y si ellos permanecían en el pacto, la bendición de Dios vendría sobre sus vidas. Pero si ellos no permanecían en el pacto, lamentablemente vendrían todas las maldiciones sobre aquellas vidas. ¿Y por qué decimos que Oseas debió experimentar esto en su vida? Por la sencilla razón de que Dios lo mandó a casarse con una mujer llamada Gomer. Y esta mujer le sería infiel. Con tristeza pudo ver cómo nacieron 3 hijos. Y esta mujer abandona a Oseas y lo deja con los niños en la casa. Esta mujer lo abandona y se va tras sus amantes. Y no solo con uno, sino con uno y otro iba y se perdía y se alejaba de su esposo.
También hemos visto cómo esta mujer terminó viviendo con otro hombre. Imagínense, aún estando casada con Oseas, vivió con otro hombre como concubina. Y el Señor le pide a Oseas que la perdone y que vaya a donde esta mujer estaba como concubina. Y usted sabe que en la antigüedad había que comprar. Cuando una mujer la tenían como concubina había que pagar para poder liberarla. Entonces Oseas debe ir, imagínense todo lo que le había hecho a esta mujer, pero por mano de Dios y por mandamiento de Dios debe ir y perdonar a esta mujer y más encima pagar un precio muy elevado para rescatarla de aquella casa. Luego de eso, Oseas, y también obviamente lo que experimenta el Señor, debe hablarle al corazón de aquella mujer. Debe hablarle al corazón y recordar los momentos felices que tuvieron juntos en el matrimonio. Debían recordar también las responsabilidades de lo que un matrimonio significa. Para que esta mujer no se escapara en el hogar, debió colocar muchos espinos y muchas dificultades para que esta mujer no volviera a irse tras sus amantes. Pero hay algo que sucedió también. Una vez que él la perdonara, debían separarse un poco, ¿cierto?, de su intimidad. Por un tiempo deberían separarse de su intimidad como una muestra de que si bien hay perdón, sí también se debe esperar un poco para retomar esa intimidad. Entonces, todo eso debía cumplirse en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, tal como un esposo ama a su esposa, pero su esposa Israel, que es el pueblo, se va tras los ídolos. Se va a servir, a quemar incienso a los montes, a otros ídolos, se va a pasar a los niños por el fuego, a otros ídolos, y se va cada vez más alejando de su amado Dios. Y Dios, ¿cuánto le había dado al pueblo de Israel? Lo había sacado de Egipto, lo había permitido que estuviese 40 años en el desierto sin que a ellos les faltase alimento. Permitió que este pueblo pudiese entrar a una tierra prometida, a una tierra tan preciosa y tan abundante, y todo esto por puro amor. Pero ¿qué aconteció con ellos cuando, llenándose de riquezas, empezaron a crecer? Se olvidaron de su esposo, se olvidaron de su Dios y se apartaron tras la idolatría. ¿Y esto qué traería a ellos sino duras consecuencias? Tendrían que ser exiliados y sufrir grandes juicios por haberse alejado de Dios. Y tal como esta mujer Gomer y Oseas no debían tener intimidad por un tiempo para el perdón, así el pueblo de Israel debía estar sin rey, debía estar sin príncipes, debía estar sin sacerdote por mucho tiempo. Y eso se cumplió después del exilio. Recuerde que vinieron los griegos y derribaron todo lo que había ahí, haciendo abominable el sacrificio a Dios. Luego de eso, ¿cierto?, estuvo el pueblo de Israel mucho tiempo abandonado hasta que vino el esposo. ¿Y quién era ese esposo? Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, vino a reinar sobre la casa de Israel y sobre el pueblo de Dios, que está constituido por judíos y las demás naciones, que son los gentiles, que somos cada uno de nosotros. Hemos sido puestos en un pueblo. De eso se trata, ¿cierto?, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Oseas. El capítulo 4, que es el que estamos viendo este es el tercer domingo, vemos ahora de aquí en adelante, del capítulo 4 ya no se habla más de la vida de Oseas, sino que ahora se habla de esta relación que Dios tiene con este pueblo infiel. Y les parte diciendo en el capítulo 4, versículo 1: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová tiene pleito con los moradores de la tierra. Un pleito es como una persona que es llevada delante de un juez. Es una persona a la cual se le haría un juicio. Y ese juicio era que ellos habían quebrantado el pacto con su Dios. Recuerde que ese pacto del cual se habla es el pacto de Moisés, lo que se conoce como el pacto mosaico.
Y este pacto traía bendiciones, pero también traía maldiciones. Traía bendiciones a la obediencia, pero traía maldiciones a la desobediencia, de la cual el pueblo aquí estaba cometiendo. Y la desobediencia vino por causa de que ellos se alejaron de la verdad de Dios. Dejaron las escrituras de lado para solamente seguir a un Dios a su manera, para solamente seguir un Dios bajo sus propios propósitos. La misericordia se había apartado también de ellos. Recordemos que los 10 mandamientos, los primeros 4 corresponden a lo que se nos refiere acerca de Dios, y los 6 mandamientos posteriores se refieren a cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Pero ellos se habían olvidado de los mandamientos de Dios y se habían alejado de la misericordia. En tercer lugar, ellos también se habían alejado del conocimiento de Dios. Ellos ya no conocían a Dios. Al no tener las escrituras, y no es que no las tuvieran, sino que ellos las despreciaron, al no estudiar las escrituras, al no escudriñarlas, tuvieron que sufrir con mucho dolor lo que son los juicios de Dios. Ellos perjuraban, ellos mentían, ellos mataban, ellos hurtaban, ellos adulteraban, ellos oprimían y sucedían homicidios tras homicidios. Podemos ver cómo en nuestro país va creciendo la delincuencia, y no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. La delincuencia va creciendo más y más. Y eso ocurre porque la gente desprecia la ley, ¿cierto? No tiene en cuenta la ley, no les importa la ley. Y si a una persona desobedece la ley terrenal, ¿cuánto más terrible es desobedecer la ley de Dios? Por eso las cosas están como están, porque el mundo no quiere seguir la ley de Dios. El mundo no quiere seguir los mandamientos de Dios, sino que quieren seguir sus propios pensamientos. ¿Y qué sucede? Y mire, aquí podemos hacer comparaciones. ¿Qué sucede con un pueblo que se olvida de la ley de Dios? ¿Dios se va a acordar de él? Dios los va a abandonar. Entonces, ¿qué sucede con este pueblo que se olvidaba de la ley de Dios y cometía homicidios tras homicidios? Dice la Escritura en el verso 3 del capítulo 4 de Oseas: por lo cual se enlutará la tierra. La tierra es maldecida a causa del pecado. La tierra es maldecida a causa de las cosas malas que los seres humanos hacemos. ¿Qué quiere decir esto? Que por el pecado del hombre, por el pecado de la mujer, va a traer duras consecuencias a nuestra tierra. Va a traer consecuencias porque ya no va a ser próspera nuestra tierra. Así vemos nuestro país llamado Chile, que en un momento fue tan próspero, pero entre más y más se olvidan de la ley, que en este caso, cierto, es la ley terrenal, entre más ellos se olvidan de la ley terrenal, ¿qué va a traer? Va a traer desgracia, va a traer que los productos vayan siendo y se vayan encareciendo más y más. Es lo que acontece con el pueblo de Israel, pero ellos atentaron en contra del pacto con Dios. Y la tierra se enlutaba de tal manera que todo hombre iba a ser debilitado. Y se va a debilitar porque cuando uno no come, ¿qué empieza a pasar con el cuerpo? El cuerpo empieza a ponerse más débil. El cuerpo le empiezan a faltar nutrientes y ya no tenemos la fuerza. Pero, ¿por qué viene el hambre? Sino por la falta de la ley de Dios. ¿Por qué viene el hambre? Porque el hombre es capaz de irse en contra de su propia conciencia para pecar contra Dios. Pero este pueblo conocía la ley y se olvidó de ella. No solo sufrirían el castigo ellos, sino al ser maldecida de la tierra, todos los animales empezarían a morir, los peces del mar se empiezan a extinguir a causa del juicio de Dios. En el verso 4 dice que nadie entre en pleito con este pueblo y que nadie lo reprenda. Los seres humanos llegan a tener su cabeza tan dura, empiezan a tener su falta de discernimiento de una manera tan grande,
que diga lo que se les diga, ellos ya no entienden. Porque igual como aquel que pleitea con el sacerdote, es como hablar con una pared, una persona que se aleja de la ley de Dios, porque ya es alguien que su pensamiento no funciona. A veces lo hemos conversado con el hermano Lorson con respecto, ¿cierto?, a lo que pasa en Haití. Las personas están desatadas a la delincuencia y por más que uno les diga, ellos quieren hacerlo igual. Lo mismo aquí con las cosas que están pasando en nuestro país. Por más que usted le diga a las personas no entienden. Pero a diferencia de lo que pasa aquí, este pueblo conocía la ley de Dios. Cuando este pueblo se volvió cada vez más ciego, este pueblo corrió el triste fin de tropezar no solamente en los momentos oscuros, sino también tropezar en los momentos de luz. Cada persona, y hablando, ¿cierto?, en metáfora, cada persona puede tropezar en la oscuridad porque no ve nada. Sí. Pero una persona que tropieza a plena luz del día es porque no está pensando dónde está caminando. Y es así lo que pasa con el ser humano. Está bien, estamos en la oscuridad. El ser humano está en la oscuridad de su mente. Pero aún con la claridad de las Escrituras, muchos seres humanos tropiezan y tropiezan. Aún pueden conocer esta palabra, pero no la viven. Y eso trae graves consecuencias al diario vivir. Era tanta la maldad, era tanto el pecado en el pueblo, que dice que hasta los profetas fueron arrastrados por esto. Porque cuando usted le dice la verdad a la gente, ¿le gusta eso? ¿A quién le gusta que se le diga la verdad? Entonces los profetas, para no tener problemas con la gente, para que no los asesinaran, ellos, ¿qué es lo que hacían? Sino hablarle al pueblo lo que quería oír. Ellos lo único que querían decirle al pueblo: el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar en abundancia. Como dice Jeremías, ellos profetizan paz, paz, cuando no hay paz. Ese es el riesgo que ocurre cuando este pueblo se va degradando más y más. Verso 6 dice la Escritura: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este pueblo fue destruido. Y fue destruido porque le faltó, ¿qué cosa? Le faltó el conocimiento. Pero ellos tenían el conocimiento, ¿no? Sí lo tenían. Ellos tenían el conocimiento porque tenían la palabra de Dios. Tenían a los profetas. Pero cuando el conocimiento le era expresado, ¿sabe lo que pasaba con ellos? Ellos no querían el conocimiento. Ellos despreciaban el conocimiento. Y el Señor dijo: este pueblo, si fue destruido este pueblo, fue porque le faltó conocimiento. Queremos permanecer, no queremos ser destruidos, ¿cierto? Y para no ser destruidos, ¿qué es lo que debemos tener? Conocimiento de Dios. Entre más conozcamos y conozcamos a nuestro Dios, vamos a ser entendidos acerca del juicio que le espera a todos aquellos que desprecian la ley de Dios. Pero el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego se le dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No es que ellos no tuvieran el conocimiento, ellos lo tenían, pero lo desechaban, lo despreciaban, no querían oír la palabra de Dios, no querían entregar sus corazones a esta palabra tan preciosa como es la Biblia. Si nosotros quitamos nuestra mirada de la Biblia, vamos a correr un grave peligro. Si nosotros quitamos la palabra de Dios de nuestros cultos, ¿qué será de las personas? ¿Qué será del pueblo cristiano si la palabra de Dios es quitada de delante de nosotros? Lamentablemente, dice la Escritura,
serían echados del sacerdocio. No sé si ustedes recuerdan que este pueblo, el Señor, cuando les dio la ley, les dio la facultad de ser sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. ¿Qué quiere decir esto? Que a las demás naciones ellos debían enseñarle el camino de Dios. Pero si ellos mismos no conocen a Dios, ¿cómo le van a hablar de Dios a las demás? Porque es necesario que nosotros, en primer lugar, tengamos un conocimiento de Dios para expresarlo a los demás. Pero si no lo tenemos, ¿qué vamos a expresar? Por eso, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te eché del sacerdocio. Es decir, ya no estás capacitado para hablarles del camino de la salvación a las demás personas. Es como se nos dice en una, parafraseando, ¿cierto?, un proverbio, como dice la Escritura, también, ¿cierto?, que no solo debemos hablar de las cosas de Dios, sino que también debemos practicarlas. Santiago dice, no debemos ser tan solo oidores de las Escrituras, sino hacedores de la palabra. A eso cada uno de nosotros es llamado. Y luego terminamos la vez pasada cuando dijo, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Muchas veces nosotros queremos que nuestra descendencia, los niños, vayan conociendo a Dios. Muchos quieren que la descendencia sea mirada por Dios y Dios tenga misericordia de ellos. No sé, con tristeza se puede ver cómo niños van creciendo y van tomando un mal camino. Niños metidos en la delincuencia, niños metidos en la drogadicción, jóvenes metidos en tantas cosas perversas y malas. Y el temor de cada padre, ¿cuál es? Yo no quiero ver a mi hijo en esos malos caminos. Yo no quiero ver a mis hijos en ese mal proceder. Pero aquí hay algo importante. Para que eso no acontezca, nuestros corazones deben estar volcados a la ley de Dios. Nuestros hogares deben transformarse en cultos de adoración a nuestro Dios, para que los niños vayan creciendo con ese temor de Dios, para que esos niños vayan conociendo la importancia de la ley de Dios. Pero si nos olvidamos de la ley, si nos olvidamos de la palabra, Dios también se va a olvidar, no solo de nosotros, sino de toda la descendencia que venga detrás. Por eso no podemos decir, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Porque las dos cosas van unidas. No podemos conocer a Dios si no conocemos la Biblia primero. Esa es la importancia. Pero si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, nosotros nos alejamos de la enseñanza, Dios se va a olvidar de la descendencia. Es ahí donde entramos ahora al verso 7 que nos corresponde ver hoy. Y parte diciendo, conforme a su multitud pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. En primer lugar, ellos empezaron a crecer en número. Empezaron a crecer y a crecer y a crecer en número. Pero ¿cuál fue el problema? Que entre más se incrementó este pueblo, más se incrementó también la ignorancia de las Escrituras. Entre más se incrementó este pueblo, los niños que iban naciendo no conocían la Biblia, no conocían la ley de Dios, no conocían a Dios. Y por lo tanto, ¿qué iba a resultar? En una descendencia que se había olvidado de Dios, en una descendencia que pecaba más y más. ¿Dios tiene misericordia? Sí. Dice la Escritura que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Esa tardanza de la ira nos quiere transmitir a cada uno de nosotros que Él se demora en traer juicio. Cuando Él trajo el juicio al pueblo de Israel, Él no lo trajo de un día, no lo trajo por decir el pueblo se portó mal hoy día y mañana lo castiga. No, lo dejó. Lo dejó año tras año, descendencia tras descendencia, hasta que el pecado creció de tal magnitud que dijo el Señor, aquí tengo que ponerle freno a esto. Aquí tengo que traer juicio sobre este pueblo que ha sido infiel. Entonces, entre más iban creciendo,
también en lo monetario. Entre más iban creciendo en abundancia, ellos más y más se empezaron a alejar del Señor. ¿Y qué consecuencia trajo? Escuche bien lo que dice el verso 7. Conforme a su multitud pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. ¿Cuál era la honra de Israel? En palabras simples, ¿cuál es la gloria de Israel? ¿Quién era? La gloria de Israel, ¿quién era? Dios. La gloria de este pueblo de Israel no era ningún otro que su Dios. Porque ¿se acuerdan lo que gloria significa? El valor más importante que usted y yo podamos tener. ¿Qué es lo importante para usted? ¿Es acaso lo importante o le da gloria a las cosas que tiene? No sabiendo que esas cosas las podemos perder en cualquier instante. Algunos llenan de gloria sus casas, como pensando que sus casas se las van a poder llevar cuando mueran. Otros ponen gloria en su familia, pensando que su familia siempre va a estar con ellos. Pero nos hemos dado cuenta, lo que el mismo Señor nos enseña, dice, yo crié hijos. El Señor dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. ¿Eso puede ser diferente en las familias? No. Usted puede darle lo mejor a su hijo. Y cuando crezcan, ¿quién sabe si se van a rebelar en contra de usted mismo? Hemos visto en el último tiempo cómo padres son golpeados aún por sus propios hijos. Como padres, cuando ya llegan a ser ancianos, golpean de manera tan triste a sus propios padres. ¿Y por qué llega eso? Usted puede darle, como le digo, lo mejor a su hijo, pero el valor más importante no debe ser sus hijos. El valor más importante no debe ser su casa. El valor más importante no debe ser su trabajo. Porque hay personas que se esmeran en sus trabajos, se desviven por sus trabajos, pero cuando pierden su trabajo, ¿a dónde quedan? Hay personas que se desviven por una y otra cosa terrenal, creyendo que esa es su gloria. Pero nuestra gloria, la gloria del pueblo de Dios, la gloria de la iglesia de Dios, es Dios mismo. Porque Dios mismo es lo más importante que el pueblo tiene. Es lo más grande que el pueblo tiene. Lo podemos recordar en el pueblo de Israel, en los tiempos de Elí, cuando en esos tiempos escaseaba la visión de Dios. En los tiempos de Elí era tanto que ya Dios no les hablaba. Y recordando que ellos tenían el arca del pacto, ¿se acuerdan de esa cajita de oro donde adentro estaban las tablas de la ley, la vara que reverdeció de Aarón, y también había un pedacito de maná en esa arca? Y en esa arca del pacto, que era cuadradita, ¿qué es lo que venía ahí? La presencia de Dios. La gloria de Dios se manifestaba ahí. Pero llegó una oportunidad donde ellos llevaban el arca del pacto para ganar las batallas que ellos tenían. Pero lamentablemente Dios no estaba con ellos, porque ellos se habían olvidado ¿de qué cosa? De Dios. Muy bien, se habían olvidado de Dios. Entonces vienen los filisteos y ¿saben lo que hacen? Se llevan el arca. Y es tanto el estruendo que el pueblo de Israel dice de esta manera: traspasada en la gloria. Es decir, ahora nos transformamos en un pueblo sin gloria. Y Cabot, dice la Escritura, sin gloria. Porque la gloria de Israel era su Dios. Porque nosotros, ¿qué somos sin Dios? Nuestra familia nos puede abandonar. Nuestros hijos nos pueden abandonar. Podemos perder nuestro trabajo. Podemos perder nuestra casa. Podemos perder muchas cosas en esta tierra. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Podemos estar en la misma calle, pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo, porque sabemos que Él de una u otra manera nos va a guardar. Pero ¿qué sacaríamos nosotros si tuviésemos trabajo, casa, familia y no tuviésemos a Dios? Sin Dios estamos perdidos.
Sin Dios no tenemos la gloria que permanece para siempre. Pues nuestra gloria es Dios. Por eso a este pueblo se le dice en el verso 7: conforme a la multitud pecaron contra mí, yo también cambiaré su honra en afrenta. Es decir, yo voy a cambiar, voy a quitar mi gloria de aquí. Porque Dios no se complace en la maldad, no se complace en el pecado. A Dios no le gusta el pecado. Y como a Él no le gusta el pecado, Él no va a permanecer en un lugar o en un hogar donde el pecado esté manifiesto. ¿Y qué va a hacer el Señor? Voy a quitar mi gloria y les voy a dejar la afrenta. ¿Qué es la afrenta? ¿Qué sería la afrenta para este pueblo? Sino los ídolos. Piensa en un ídolo. Es un muñeco que tiene ojos pero no ve. Es un muñeco que tiene oídos y no oye. Tiene boca y no habla. Entonces, como se diría en nuestro buen chileno, cambiarían carne por charqui. Cambiarían algo bueno por algo malo. Dios se está retirando y Dios le está dejando ya. Si a ustedes les gustan los ídolos, la idolatría, quédense con su idolatría. Pero ¿qué iba a acontecer con ellos cuando viniera el juicio? ¿Esos monos los van a poder salvar? No. Esas figuras no iban a poder salvar cuando viniesen estos asirios o viniese el mismo Babilonia sobre el pueblo de Judá. ¿Los iban a poder salvar? No. Por eso, si no tenemos la gloria de Dios en nuestra vida, si no tenemos la gloria de Dios en nuestro hogar, si no está la gloria de Dios en una congregación, estamos perdidos, hermanos. Estamos perdidos si la gloria de Dios no está con nosotros. Porque la gloria de Dios es esencial para nuestra vida. Porque sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios no somos absolutamente nada. Él debe ser nuestra necesidad. El salmista lo pudo expresar de esta manera: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor con todo me va a recoger. Amén. Me puede dejar las personas que más me aman en este mundo, pero si Dios está conmigo, ¿quién podrá hacer contra mí? Nadie. Veamos lo que Isaías 60:19 dice. Isaías 60:19. Isaías 60:19 dice así la Sagrada Escritura: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. ¿Qué es lo que hacían las personas de la antigüedad? Adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a las estrellas, adoraban a todas las cosas que estaban por encima de ellos. Pero hay algo que la palabra de Dios nos muestra aquí. Dice: el Dios tuyo será por tu gloria. ¿Qué iba a ser lo más importante para el pueblo sino el Dios santo y verdadero? El Dios santo y verdadero sería su gloria. El Dios santo y verdadero sería lo más importante para ellos. Ya no era la luz lo que lo iba a alumbrar. Ya no era la luna por la noche, sino era Dios, que Él estaría con ellos para siempre. Si no, sería Dios, que Él estaría con ellos aún en los momentos más tristes de su vida. Sería Dios, que Él estaría con ellos aún cuando el enemigo vendría a destruirlo. Pero muchos creen que gloria a Dios es esto. Gloria a Dios, dicen. Gloria a Dios significa valor, que Él es lo más valorable para nosotros. No son $1 millón o 50 millones de dólares. Es Dios lo más valioso para nosotros. Porque aún el dinero perece, aún el dinero se desvanece. Pero ¿quién permanece sino el único Dios y santo
a quien nosotros servimos. ¿Quién es su gloria, amados? ¿Quién es su gloria? Es la pregunta que debemos hacerlo en esta tarde, porque sin la gloria de Dios estamos perdidos. Dice el verso 8, del pecado de mi pueblo comen, y hacia su maldad dirigen su avidez. Aquí hay un punto que debemos señalar. Si usted considera el verso 8 y el verso 9 en el contexto, se va a dar cuenta que aquí se está hablando de los sacerdotes. Recuerde que en la antigüedad, en el antiguo pacto, los sacerdotes debían, por medio, ¿cierto?, de cuando el pecado abundaba en el pueblo, cuando alguien cometía un pecado, ellos debían llevar un animal al sacerdote. Y ese animal se debía cortar su cabeza y debía derramarse esa sangre para perdón del pueblo. Pero nos damos cuenta por medio de la palabra de Dios de que este pueblo que se había olvidado de Dios, de que este pueblo que ya estaba sin gloria, su sacerdote también se había olvidado. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Recuerde que por cada pecado debían llevar un animal. Entonces los sacerdotes sacaron la cuenta y dijeron, entonces está bueno que el pueblo peque, porque entre más pequen, más animalitos vienen para nosotros. Porque recuerde que debían sacrificar una parte y la otra parte debían comerla ellos. Entonces, ¿qué hacían? Entre más peque el pueblo, se frotaban las manos, decían, que pequen nomás porque así más ganancia vamos a tener. Miren lo triste. Habían transformado la adoración a Dios, la habían transformado en un lucro. La adoración a Dios la habían transformado en una forma de ganar dinero, en una forma de distorsionar lo que Dios había hecho. Por eso ellos dicen, del pecado de mi pueblo comen y hacia su maldad dirigen su avidez. Es decir, ellos vieron un método de ganancia muy grande aquí. Tristemente debemos decir que aún en nuestros días acontece algo muy parecido. Personas, para que más gente vaya a la iglesia, no predican acerca del pecado, no predican acerca del infierno, no predican acerca de la transformación que Dios hace en el corazón, no transmiten al pueblo que sin Cristo no podemos ser salvos. Lo único que hablan es de dinero, dinero y dinero, pensando que el dinero va a salvarles, cuando lo único que nos puede salvar es Cristo. Amén. Por eso hay muchas iglesias, ustedes pueden ver que hay tanta gente, y la predicación es, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero no le explican que sin el Señor nada podemos hacer. No se explican y no le explican a la gente lo terrible que es pecar deliberadamente. Por eso, amados, hoy en día hay gente que ha transformado la grey de Dios en un lucro. A este hermano me da tantos diezmos, a este hermano me da tanta ofrenda, no importa, no hay que decirle nada, él está bien siempre. Aunque esté cometiendo las peores cosas, él está bien siempre, total da buen dinero. Este hermano es pobre, no lo voy a ir a visitar, no da nunca, no lo voy a ir a visitar. Así hoy en día se están volviendo muchas congregaciones, llenando a la gente de mentiras y de falsas esperanzas, llenándole la vida de cosas que Dios nunca ha dicho. Verso 9 dice la Escritura, y será el pueblo como el sacerdote. Si esto es importante comprenderlo. En nuestro dicho chileno es, como es el pastor, son la oveja. No sé si se ha escuchado eso. Como el pastor, son la oveja. Es bíblico porque aquí dice, será el pueblo como el sacerdote. Recuerde que el sacerdocio era algo muy delicado. No cualquiera podía ser sacerdote. No cualquiera podía estar ministrando para Dios. Recordemos que en la antigüedad los hijos de Aarón murieron por no guardar la dignidad.
Vino el fuego de Dios y los consumió ahí mismo, los mató ahí mismo. Podemos ver que las cosas de Dios son delicadas. ¿Y por qué son delicadas? Porque si tenemos un sacerdote o tenemos un pastor que no cumpla con los requisitos bíblicos, ¿qué va a pensar los demás hermanos? Si ven al pastor con otra mujer, ¿qué van a decir los hermanos? Ah, entonces yo también puedo hacer eso. Ven al pastor que no se comporta, ¿qué van a decir? Ah, también entonces, así debe ser la cosa. Ningún hermano y hermana va a poder, si podemos decir, llegar más allá si no entiende la palabra de Dios. Porque así como es el sacerdote, es el pueblo. Así como es su pastor, va a ser usted. Y si ellos no cumplen con los requisitos, ¿qué va a pasar? Mire, vayamos a la primera de Timoteo capítulo 3, porque si esto era así en el Antiguo Testamento. Piense por un momento mientras busca primera de Timoteo, piense por un momento que si a los sacerdotes le gustaba el dinero, a la gente le iba a gustar también, ¿no? Sí, pues sí, así como es el sacerdote, es el pueblo. Mire lo que dice la Escritura en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, es decir, obispado significa presbítero, significa supervisor, hablando de pastor. Si alguno anhela ser obispo, desea ser pastor, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Se fijan? En primer lugar, si una persona quiere permanecer y quiere ser pastor, no es llegar y serlo. En primer lugar debe ser irreprensible. Es decir, nadie puede decir algo acerca de él. Nadie puede decir algo acerca de esa persona. Luego dice, marido de una sola mujer. No puede haber tenido otra mujer. Tiene que ser marido de una sola esposa. Porque si no, ¿qué ejemplo le da a la iglesia? Luego dice, debe ser una persona sobria. Es decir, una persona moderada. No una persona que caiga bajo las influencias del vino, bajo las influencias del alcohol, porque imagínense tener un pastor alcohólico. ¿Qué sería de la grey de Dios si un pastor fuera alcohólico y fuera una persona que no se modera? Debe ser prudente. No debe ser alguien, ¿cierto?, que no se pueda refrenar a sí mismo. Debe ser ordenado, debe ser hospedador, debe ser apto para enseñar, no dado al vino. No debe ser pendenciero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. ¿Por qué los hijos de un pastor deben permanecer en una congregación? Deben ser personas que no se digan nada. Porque usted puede estar predicando, ¿cierto?, acerca de todas estas cosas y dicen, mire, el pastor está predicando que uno no debe dejar de congregarse, pero su esposa nunca viene a la iglesia. ¿Se fija cómo puede pasar eso? Me está diciendo que uno no debe dejar de venir a la iglesia y sus hijos nunca están en la iglesia. La palabra dice que el requisito para ser pastor debe gobernar su casa, debe tener sus hijos en sujeción, debe tener sus hijos sujetos, con toda dignidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará de la iglesia de Dios? Si no le hacen caso en la casa, si en la casa obviamente no tiene un control de su familia, ¿cómo va a poder gobernar en el pueblo de Dios? Luego dice, no un neófito, es decir, no debe ser una persona recién convertida, porque puede caer en el lazo del diablo. Debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Qué dice su vecino? ¿Qué dice su compañero de trabajo? ¿Qué dice la persona que está a su alrededor acerca de él? Pero si no se cumple con estos requisitos, lamentablemente una persona debiera ser sacada del pastorado. Porque la Biblia establece que estos son los requisitos. Así los sacerdotes, si ellos eran codiciosos, ¿cómo alguien codicioso podría estar ministrando en la presencia de Dios? No puede hacerlo, no debe hacerlo, porque eso le haría caer en descrédito
a todos aquellos que lo oyen. La Escritura nos dice en Primera de Corintios, también en la Primera de Corintios capítulo 6, de que la iglesia es la indicada para probar si un pastor es verdadero o es falso. Porque un pastor podría decir, no, es que a mí Dios me reveló que yo tenía que hacerlo. No. La iglesia es la que debe juzgar si eso es así o no es así. Porque ellos son los que lo conocen, ¿entienden? Ellos son los que siempre comparten de una u otra manera con la persona. Entonces, por eso, en la 1 Corintios capítulo 6 se nota el principio bíblico que se dice, ¿acaso no hay ningún sabio que pueda juzgar estas cosas? Si alguien está cometiendo alguna imprudencia en la iglesia, alguien debe decir, eso está mal, eso no se puede seguir haciendo. Porque así como es el sacerdote, así también es el pueblo. Horriblemente sería que un pastor, para procurar el aumento de su membresía, dejara a un lado el temor a la palabra de Dios y hablando de lo que la gente quiere oír, así cosechar ganancias. Qué triste sería engañar a un montón de personas y tener un montón de personas dentro de una iglesia engañadas. Eso sería lo más triste, porque Dios no estaría respaldando ese tipo de actitudes, no estaría respaldando ese tipo de cosas. Estas personas cada vez más se olvidaban de Dios. Recordemos lo que la segunda de Pedro nos dice a cada uno de nosotros, que en el último tiempo saldrían muchos falsos profetas y harían mercadería de nosotros. Piense esto, hay gente que se va a levantar como pastor, que se va a levantar como ministro y va a hacer de la iglesia una mercadería. Ya no lo va a mirar como un hermano o como una hermana, sino lo va a mirar como alguien de quien puede sacar provecho. Lo va a mirar como alguien de quien pueda sacar alguna ganancia. Vemos así por medio de la palabra de Dios lo que nos sigue diciendo el versículo 9. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme sus obras. Hay personas que creyendo esto piensan que no van a ser castigados, que piensan que no van a ser de alguna manera reprendidos. Pero déjeme decirle que si el pueblo de Dios recibe algún juicio, si el pueblo de Dios recibe algún castigo, también lo va a recibir el que esté ministrando de mala manera. También va a recibirlo aquellos que estén dentro de un pastorado que no se estén comportando como es digno de la palabra de Dios. Porque hay personas que creen que solamente, ¿cierto?, la membresía o los hermanos son los que van a ser castigados si pecan. Pero ¿qué pasa si un pastor peca? El Señor lo va a castigar de la misma manera. Lo va a castigar por no seguir la palabra de Dios como conviene. Entonces dice, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Veamos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Esta es una advertencia a aquellos que quieran seguir un ministerio sin la aprobación de Dios y pecando de una manera tan horrible. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2, 1. Dice así la Escritura. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al dueño que los compró, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Qué va a traer Dios sobre aquellos que quieran seguir un ministerio lejos de su aprobación? Para aquellos que quieran introducir falsas enseñanzas dentro de una congregación, ¿qué va a hacer el Señor con ellos? Va a traer
una destrucción repentina. Es decir, ellos van a estar lo más bien, haciendo lo que comúnmente hacen, pero de un momento a otro el Señor va a traer el juicio. De un momento a otro el Señor los va a destruir. De un momento a otro no va a quedar nada de ellos. Qué terrible son los juicios de Dios. Qué terrible es el juicio que vendrá a todos aquellos que estando en un ministerio no se comportan como es debido. Porque por su conducta serán castigados y se les pagará conforme a lo que ellos han hecho. Verso 10. Comerán, Oseas 5:10, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque se obstinaron en alejarse de Dios. Amén. ¿Se fija cómo una persona puede decir, no, yo creo en Dios? Pero creer en Dios significa que por medio de nuestra vida, nosotros lo vamos a vivir, ¿cierto? Sí. No podemos decir, no hagamos esto, si en realidad uno lo está haciendo. Y en este caso, este pueblo se estaba portando de tan mala manera que ellos serían castigados de esta manera. Ellos van a comer, si bien estaban ganando, estos sacerdotes estaban ganando harta carne para ellos, estaban ganando hartas cosas para ellos. El Señor les dice, ustedes van a comer, pero no se van a saciar. Y eso es lo que pasa con las cosas que son mal avenidas, con las cosas que se hacen con maldad. E igual que acumular en un saco roto. Se fija la gente que a veces se dedica a la venta de drogas, se dedica a tantas cosas malas, a engañar a la gente. ¿Sabe lo que pasa? Empiezan a ganar, pero así como ganan, se pierden. No ven nada al final de lo que están haciendo, porque el Señor le está pagando de esa manera. Es como que acumulen en un saco roto. ¿Qué podemos acumular en un saco roto? Nada, ¿cierto? Porque la mochar el saco y se va a ir cayendo todo. Así el Señor les va a castigar a ellos, porque ellos van a comer y no se van a saciar. Y luego dice, ellos, acerca de ellos dice, fornicarán, mas no se multiplicarán. Es decir, ellos iban a cometer el sexo ilícito, iban a tener, ¿cierto?, este tipo de relaciones. ¿Y cómo los iba a castigar el Señor? No se van a multiplicar a causa de este pecado. No se van a seguir multiplicando porque están con una y con otra, con una y con otra. Los hombres, ¿cierto?, están con uno y con otro, pensando que así la están haciendo bien, pero no sabiendo que traería un castigo terrible sobre ellos. Pues por más que fornicaran, no se iban a multiplicar. Dios pararía esa descendencia. Dios traería ese castigo y ese juicio por este tipo de conductas. ¿Y por qué sucedió? Dice, porque se obstinaron en alejarse de Jehová. Ellos lo único que querían era alejarse de Dios. Ellos lo único que querían era ya no seguir en las cosas de Dios. Por eso, entendamos una cosa, nadie está obligado a todo esto. Nadie viene obligado. Nosotros venimos porque verdaderamente lo necesitamos. Cada uno de nosotros necesita conocer a Dios. Cada uno de nosotros necesita estar expuesto a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene esa necesidad por las cosas del Señor. Pero alguien que no tiene la necesidad de Dios, ellos se van alejando y alejando y alejando hasta que cada vez más van quedando en el olvido. Pero lo hemos dicho, hermano, y muchas veces lo hemos transmitido. ¿Se fija que cuando uno se empieza a alejar de las cosas de Dios, como que no pasa nada? Nos sigue yendo igual en el trabajo, nos sigue yendo en la vida bien, como que nada nos pasa. Pero llega un minuto, si usted se da cuenta, el diablo es cobarde, porque él nos deja nomás. El diablo nos deja que lo alejemos. Pero cuando ya estamos lejos por allá, cuando ya estamos débiles, cuando ya estamos sin oración, cuando ya estamos sin entendimiento de la palabra de Dios, cuando ya estamos endurecidos, viene el enemigo y nos despedaza de un golpe por habernos alejado de Dios. De eso tengamos cuidado. No creamos que alejarse de Dios es cualquier cosa, porque alejarse de Dios siempre traerá terribles consecuencias a aquellos que quieran hacer este tipo de cosas.
Veamos lo que dice Isaías 54. Isaías 54. Que el Señor nos permita, por medio de su misericordia, perseverar, porque Él es el único que nos puede hacer perseverar en su camino. Isaías 54, versículo 1. Dice así la Escritura: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Prorrumpen canciones y gritos de júbilo, la que nunca estuvo en parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Cuando una persona está en desgracia, cuando una persona está viviendo esta amargura, si está en los caminos de Dios, ¿qué es lo que Él hace? Le provoca esa felicidad que no podrá hallar en ningún otro lado. Pero por el contrario, si nos apartamos de Dios y viene la amargura y la desazón a nuestra vida, si viene la tristeza, si viene, ¿cierto?, lo malo a nosotros y estamos sin Dios, ¿qué nos va a pasar? Vamos a ser despedazados. No vamos a poder permanecer, porque si hay alguien que afirma nuestro corazón, es Dios y solo Dios. Él es el único que afirma nuestro corazón. Y por último, el verso 11. Dice así, Oseas 4:11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cuando hablemos de juicio, estamos hablando de discernimiento. Estamos hablando de distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el problema del alcohol? Cuando una persona bebe mucho, ¿qué es lo que pierde? Su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando una persona se llena de mosto, se llena de todo esto fermentado, ¿cierto?, pierde su sano juicio, pierde su capacidad de distinguir las cosas. Y una persona que fornica, ¿no acontece también lo mismo? Porque ese deseo le nubla su mente, ese deseo le nubla su capacidad de distinguir las cosas. Y se ha visto, ¿cierto?, cuando un esposo engaña a una esposa o viceversa, ¿cierto?, la persona como que va cegada a estas cosas y no entiende que está haciendo algo terrible, no entiende que está defraudando a su propia familia y está defraudando a su propia alma, no sabe que está destruyendo su propio hogar, pero ese deseo como que le gobierna en su mente, ese deseo como que nubla su pensamiento, tal como el vino no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué Dios nos quiere alejar del pecado? Nos quiere alejar del pecado porque no quiere que estos deseos nos gobiernen para nuestra propia destrucción. Porque ¿qué daño causamos si dañamos nuestras vidas? ¿Para quién va a ser el daño? ¿Para Dios? No, Él siempre está bien. Somos nosotros los que vamos a destruir nuestra vida por este tipo de conductas. Hay personas que creen buscar en la marihuana un escape para su alma. Hay personas que buscando en las drogas piensan que eso les va a permitir escapar de las cosas malas. Pero ¿saben lo que van a hacer? Van a hundir más y más su alma. Hemos podido ver cómo jóvenes metidos en estas cosas ahora están en los puros huesos. Ya no trabajan, ya ni siquiera pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Roban a destajo, son capaces de robarle a sus padres porque pierden su capacidad. Ese deseo les gobierna tanto su corazón que ya no disciernen entre lo bueno y lo malo. Ya no disciernen entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que es justo y entre lo que es injusto. La perversión llega a tal punto que al entregarse a este tipo de conductas desenfrenadas, pierden la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y esto trae un fatal juicio sobre aquellos que sigan este tipo de conducta. Vamos a Ezequiel 22:26. Ezequiel 22:26.
26. Dice así la Escritura. Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni enseñaron a distinguir entre lo inmundo y limpio. De mis sábados apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué sucede si un pastor es afectado por este tipo de conducta? ¿Por qué se dice por las Escrituras, si un ministro, si un pastor cae en adulterio, ¿por qué no puede seguir ministrando? ¿Por qué no debe hacerlo? Porque ya perdió su capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Su deseo lo gobernó a tal punto que se fue tras otra mujer. Por lo tanto, lo descalifica de estar en esto, porque un sacerdote, un ministro, debe distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Y debe enseñarle al pueblo a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Verso 27 dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa para derramar sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas revocan con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentiras, diciendo: así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha hablado. Y ha pasado, hermano. Sí. Hay veces que se levantan personas dentro de una congregación y dicen: tengo una profecía para ti, tengo una palabra para ti. Sí. Dios te va a bendecir en esto, y nunca pasa. Cuando no pasa, y cuando este tipo de conductas se hacen, Dios no está hablando. ¿Podemos utilizar el nombre de Dios para este tipo de cosas? Eso es tomar el nombre de Dios en vano, es transgredir el tercer mandamiento, trayendo un juicio sobre las vidas de las personas. Si nosotros, la única profecía que necesitamos es la palabra de Dios, porque esta es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos. Esta es la palabra. Imagínense que hay personas que han profetizado muerte de una persona, y esa persona, ¿cierto?, ha llegado a entristecerse tanto, ha llegado a tanta amargura, cuando eran solo mentiras, cuando eran solo vanidades, cosas vacías. Mire lo que dice el verso 29 de Isaías 22. El pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo, hacía violencia al afligido y menesteroso, y oprimía sin derecho al extranjero. Y busqué entre ellos a algún hombre que reconstruyera el muro y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice recaer el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor Jehová. Qué tremendo juicio viene sobre un pueblo que desde sus líderes hacia el pueblo están hundidos en el pecado. Dice: me paré en la brecha para ver si hay alguno que sirva al Señor, si hay alguno que verdaderamente quiera entregar su corazón a las cosas de Dios, si hay alguno, si aunque sea hubiera uno. Pero no había nadie. Y al no haber nadie, el juicio terrible de Dios, la ira terrible de Dios, vendría sobre este pueblo que no quería servir a Dios. Un pueblo con ministros corruptos va camino ¿a dónde? Un pueblo que diga, un pueblo que tiene ministros corruptos, ministros en pecado, ¿a qué camino va? Sino a la perdición, a la ira y al terrible juicio de Dios. Porque ¿qué les va a fallar? La capacidad de discernir entre lo santo y lo profano. El peor pecado de la iglesia de hoy es su falta de discernir las cosas, su falta de decir: esto está mal, esto no se debe hacer. Por muy pastor que sea,
usted como la iglesia de Cristo tiene el respaldo de Dios para ir a decir esto está mal y esto está bien, ¿cierto? Tiene la capacidad de hacerlo. Porque aquí el único rey no es el pastor, el rey no es el pastor como algunos lo ven. El rey es Cristo. Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros solamente somos el cuerpo. Pero Cristo es la cabeza, es lo que está por encima. Oremos a nuestro Dios. Dios Padre y bendito Salvador, por las misericordias de Jesucristo, nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestras faltas delante de ti, rogándole a Dios que nos dé el discernimiento para distinguir entre lo santo y lo profano. Señor, anhelamos que sigas levantando ministros en este lugar, en la iglesia de Cristo, en esta congregación local. Pero te ruego, mi Salvador, que puedas levantar ministros fieles a la palabra de Dios, fieles a las Escrituras, fieles a los mandatos preciosos de Dios. Te ruego, oh Dios mío, que no solo seamos oidores de la Biblia, sino que también seamos hacedores de ella, que estemos dispuestos, Señor, a poner por obra esta palabra en nuestros corazones. Por amor de tu precioso nombre, oh mi Cristo, porque así como es el sacerdote es el pueblo, y si el sacerdote es pecaminoso, el pueblo será arrastrado a la ira y al juicio de Dios. Por amor de tu nombre, guarde a cada uno de nuestros hermanos. Hemos comenzado esta semana, Señor, y la hemos comenzado en el nombre de Cristo. Te rogamos por cada uno de aquellos que no pudieron venir hoy, y te rogamos también por cada uno, Señor, de aquellos que por medio de tu misericordia están en este lugar. Te suplicamos, Señor, y te rogamos que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada hermano y hermana en la fe. Iglesia del Señor, sea bendita en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una muy buena semana en el Señor.